Anoche tuvimos un estudio bíblico en nuestra casa y vinieron unos hermanos y me hicieron una pregunta muy importante. Son jóvenes creyentes muy fervorosos y me dijeron, ¿y si hago algo solo por pura obediencia? Pero yo no siento nada, no me conmueve el amor, no me conmueve ningún sentimiento de afecto hacia Dios. Solo lo estoy haciendo porque es obediencia. ¿Debería hacerlo? Y dije, absolutamente. Estamos llamados a obedecer a Dios, independientemente de nuestra disposición, independientemente de lo que estemos sintiendo. Estamos llamados a caminar en obediencia. Pero empezamos a hablar y uno de ellos dijo, necesitas grabar esto, así que aquí estoy, voy a grabar por algunos minutos para todos ustedes. Y me gustaría hablarles especialmente a ustedes, jóvenes creyentes, acerca de amar a Dios y de la obediencia, y de cómo esas dos cosas van unidas. Ahora, antes que nada, hablemos sobre cómo crecemos en nuestro amor por Dios. Cuando era un joven creyente, era consciente de que necesitaba crecer en mi amor por Dios. Y mi pregunta era, ¿cómo? Y todavía soy consciente de que mientras caminemos aquí en este planeta tendremos la necesidad de amar a Dios. Y cuando era joven, ¿qué haríamos? Ir a estas reuniones, o ir a reavivamientos, o ir a alguna conferencia, y todo era muy emocionante. La predicación era muy buena, la música era muy buena, estabas cerca de otros creyentes y parecía que tu amor por Dios aumentaría, al menos tu fervor. Pero luego, un par de días después de que termina la conferencia, descubres que estás de vuelta en el mismo lugar. Y yo sabía que eso no estaba bien. Pero, ¿cómo crecemos en nuestro amor por Dios? Quiero decir, de una manera bíblica, de una manera que realmente va a permanecer. Bueno, me gustaría compartir eso con ustedes y creo que Romanos 12, versículos 1 y 2 es muy útil en este asunto. Permítame leerlo. Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ven aquí, Pablo está pidiendo lo mejor que podría pedirle a una persona, que ofrezcan sus vidas como sacrificio, no a otro hombre, no a la iglesia o a alguna organización eclesiástica, sino que ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo a Dios, que podría ser lo suficientemente sólido como para motivar a un ser humano, o que literalmente entregue su vida, lo más valioso que posee, para que entreguen sus vidas por el bien de Dios, en el nombre de Dios. Bueno, Pablo nos dice aquí, en realidad está insertado aquí en este versículo. Él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo está instando a que den su vida por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Bueno, en realidad Pablo ha pasado los primeros 11 capítulos del libro de Romanos explicando cuáles son esas misericordias. Él empieza en Romanos del 1 al 3. Generalmente podemos decir que él está hablando de la depravación radical del hombre, que somos pecadores, que somos enemigos de Dios, que merecemos la ira de Dios, pero luego él llega al capítulo 4 y 5 y él habla sobre la salvación, las misericordias de Dios en Jesucristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y obra de Cristo, y cómo esa es la mayor revelación de su amor, de su misericordia, de su gracia. Y luego Él continúa en los capítulos 6, 7 y 8, y Él nos dice cómo vivir la vida cristiana, incluso en medio de la lucha contra el pecado, cómo vivir la vida cristiana y cómo saldremos victoriosos de esto, gracias a aquel que está obrando en nosotros, este Dios glorioso y poderoso. Y luego Él llega a los capítulos 9, 10 y 11, y él está hablando no solo de Israel, las personas malinterpretan esto, sino toda la relación entre Israel y las naciones gentiles, y cómo Dios está evangelizando o haciendo una obra redentora en todo el planeta con todos los pueblos, y al fin llegamos a la conclusión de que Él es un Dios grande y fiel. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo crecemos en nuestra devoción a Dios? ¿Cómo crecemos en nuestro sacrificio? ¿Cómo crecemos en nuestro amor por Dios?
La respuesta es, cuanto más descubrimos acerca de Dios y los atributos de las excelencias, de las bellezas de Dios que se revelan en las Escrituras y particularmente a través del Evangelio de Jesucristo, cuanto más sepamos quién es Dios, más crecerá nuestro amor. Ahora déjenme explicarles cómo funciona esto. La Biblia enseña muy claramente que un hombre nace con un corazón vuelto contra Dios. En el mejor de los casos es frío como una piedra. Es como una cosa inanimada en su relación con Dios. No quiere tener ninguna relación con Dios y no responde a Dios, pero responde a todo tipo de estimulación perversa. Bueno, esa persona no convertida, esa persona no regenerada, cuanto más aprenden sobre las bellezas de las excelencias de Dios, más lo odian. De eso se trata Romanos 7. Cuanto más se revela la naturaleza de Dios a un hombre pecador a través de la revelación de la ley, más va a golpear esa ley porque odia a Dios. Odia la justicia de Dios, odia la santidad de Dios y odia la ley de Dios. Pero si eres cristiano, no eres esa persona. Si eres cristiano, tu corazón ha sido regenerado, se ha hecho nuevo y tiene nuevos afectos. Si eres verdaderamente cristiano, cuanto más aprenda tu corazón sobre quién es Dios, y especialmente lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, cuanto más aprendas esa doctrina, cuanto más comprendas ese conocimiento teológico, ¿qué va a suceder? Va a extraer de ti tus afectos, y esos afectos te llevarán a la obediencia. Así que piénsenlo por un momento, especialmente ustedes, los jóvenes creyentes. ¿Cuán poco creyentes realmente estudian los atributos y las obras de Dios? Cuán poca predicación escuchamos sobre los atributos y las obras de Dios. Ahora, creo que estamos empezando a entender por qué las personas, incluso el pueblo de Dios, no son tan interesados en su amor por Dios. Hay tan poco conocimiento de Dios. No crecemos en nuestro amor por Dios. Bueno, déjenme expresarlo de esta manera. Imaginen, no sé si alguno de ustedes estudió física, pero déjenme darles un pequeño problema de física aquí. Digamos que estoy acostado en el suelo, boca arriba, miras hacia allá y me ves tirado en el suelo, y luego me ves agarrar con las dos manos. Con mis dos manos me ves agarrar el cinturón mientras estoy acostado en el suelo y empiezo a tirar hacia arriba desde el cinturón ferozmente, incluso violentamente. Y estás un poco curioso, así que te acercas y dices, hermano Paul, ¿qué estás haciendo? Y yo te digo, estoy tratando de levantarme. ¿Y tú qué? Digo, bueno, estoy tratando de levantarme. Dices, bueno, hermano Paul, ¿alguna vez has estudiado física? Porque si hubieras estudiado física, sabrías que para levantarte de esa manera, tirando de tu cinturón, tiene que actuar una fuerza externa sobre ti, que tiene esta fuerza para levantarte del suelo. No puedes levantarte del suelo. Es el proverbio, no puedes salir adelante haciendo todo completamente solo. ¿Ves? Eso es lo que la mayoría de los creyentes están tratando de hacer. Irán a una conferencia o leerán un libro y se pondrán fervorosos. Algo así como darle la cuerda a un juguete. Solo vas y escuchas la música maravillosa y todo eso y te pusiste tan retorcido. Y el problema es que simplemente se agota muy rápido, se retrocede. Y en unos pocos días tal vez toda la jactancia que hiciste acerca de cuánto amas a Dios parece que se ha quedado en nada. Solo, ¡puf!, algo así. Lo que necesitas es algo más. Y esto va a sorprender a algunos de ustedes, jóvenes creyentes. Se van a sentar allí y decir, oh, eso no puede ser cierto. Lo que necesitas es teología. Dice, bueno, no quiero nada de ese asunto de teología. Bueno, solo escucha lo que estás diciendo cuando dices eso. Teología proviene de la palabra griega theos, que significa Dios, y la palabra griega logos, que habla de un discurso o una palabra. Cuando dices no quiero nada de teología, hermano Paul, lo que estás diciendo es no quiero escuchar una palabra acerca de Dios. No quiero estudiar sobre Dios. No quiero escuchar un discurso, leer un discurso o una disertación sobre Dios. Bueno, si eso es cierto acerca de ti, tienes un gran problema porque si conoces a Dios como cristiano, entonces querrás saber más sobre Él y de eso se trata la teología.
A veces jóvenes cristianos, escucho a personas decir esto, le dirán a los nuevos creyentes, cuando leas la Biblia después de leer un pasaje, pregúntate qué es lo que dice sobre ti. ¿Qué dice sobre ti y qué necesitas hacer y quién eres? Eso es lo primero que debes pensar. No, no es eso. Lo primero en lo que debes pensar, de hecho, es lo último en lo que debes pensar.